Me Yo gustan soy los perro grande, pug. pero adopté primero un pequeño, ¿sabes? Es que, bueno, me imagino que por normas del piso en el que estás, debe ser No, tener no perros te pequeños. creas, ¿eh? No, no, no. Puede, si tú tienes un perro y daña algo, pagas, da igual si es pequeño o grande, entonces Ah, súper vale. tranquilas. Duermen, solo duermen. Y la otra ladra a veces cuando se estresa. Es normal que un perro ladre, ¿no? Hay límites, dice, hay límites. Yo le intento explicar, pero no me entiende, Sí. no me entiende. Difícil comunicarse con un perro, ¿no? Sí, si tienes un estuche en la mano las cosas cambian, pero así porque tal, no, como que no. Ya empezando un poco más con preguntas relacionadas al canal. ¿Cómo surge Plátano Melón? Bueno, Plátano Melón no es solo un canal, ¿no? No sé si lo sabes, Plátano Claro. Melón es ahora mismo, yo creo que un movimiento Mm, social incluso. Eh, ya. nace con la necesidad de traer luz al sector en el que estamos, al sector de la sexualidad, tanto de los juguetes como de la educación, ¿no? Porque sobre todo en España, hace no mucho, no sé si en Perú pasa, pero los sex shops son sitios en plan negros, rojos, con Sí. espejos, todo como muy oscuro, que no sé si a ti te pasa, pero a mí no me invita a entrar. Como, ay, qué miedo, voy a entrar ahí y se me van a comer o algo. Y sobre todo, todos los juguetes o todas las cosas que se hacen están muy centradas en cumplir las necesidades masculinas, ¿no? Principalmente. Y lo mismo pasa también con los referentes de educación sexual que no existen. Tengo entendido que en Latinoamérica tampoco, en España tampoco. Si quieres aprender algo sobre sexualidad es... antes del internet era ir al médico y esa relación de persona con bata blanca, mesa en el medio, tú le preguntas algo con todo el temor del mundo y sales con la misma duda, ¿sabes? De, no sé qué estoy haciendo. O ahora en esta etapa más moderna puedes quizás encontrar cosas en internet que no necesariamente son veraces, que no son necesariamente profesionales. Ujú. Entonces, Platamelón nace con esta necesidad de aportar luz al mundo de los juguetes sexuales, teniendo en cuenta las necesidades tanto masculinas como femeninas, teniendo en cuenta el placer y también la educación sexual. Y esto no sé si está entrando. Claro, y con lo que comentas de que, bueno, acá también es así, de que hay sex shops que son oscuros, ¿no? Luces rojas, Es que pero sí, hay muy pocos contados que son quizás con la temática más de Plátano Melón, que es más amena, colorida. Por ejemplo, hay una tienda que se llama 4Play acá, que es así, es colorida, tiene una página en Instagram con muchos mensajes igual. Y es interesante ver esta nueva perspectiva, ¿no? Como comentas de que también en claro. médicos y ese tipo de cosas. Claro, porque la idea es que algo que nos tienen que enseñar en el cole, ¿no? La educación sexual, que no pasa, entonces, oye, en vez de tener que irte a un médico a preguntar algo que realmente te da vergüenza, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos diferente? Por ejemplo, Plátano Melón hace nada sacó su primer libro de educación sexual para los jóvenes, donde básicamente hablamos de temas necesarios para esas edades. Hablamos de género, de Claro. educación sexual, hablamos de conocerse, porque muy pocas personas se conocen sus genitales realmente, porque hay muy poca información allá afuera sobre eso. Pocos nos invitan a conocernos. Lo que buscamos es educar desde el placer, no desde el miedo. Y ahí está el Mm. cambio. Sí, porque, bueno, en Latinoamérica, no sé cómo será en España, pero en Latinoamérica hay muchos países con un tema religioso muy marcado quizás, que estigmatizan ese tipo de prácticas, ¿no? Temas Claro. de masturbación y ese tipo de cosas. Bueno, aquí no te creas, no es, quizás no somos un país tan religioso como es en Latinoamérica, pero sí es verdad que igual hay mucho tabú, mucho tabú, mucho miedo y mucho desconocimiento. ¿Y qué es la eroteca de Plátano Melón? La eroteca es donde se concentra toda esa educación sexual dentro de nuestra página web, ¿no? Dentro de platamelon.com. Es como el portal, nuestro blog, donde tenemos
semanalmente muchos artículos sobre diversos temas de la sexualidad, donde buscamos no solo educar, sino también divertir. Por ejemplo, cuando estamos grabando esto, salió un artículo sobre Aquasutra, que es de posturas para tener relaciones sexuales divertidas y placenteras bajo el agua, por ejemplo. Y ahí es donde se recoge pues toda esta información dentro de nuestra web. Que también, digamos, lo podéis encontrar en youtube.com/platanomelón, que ahí está la versión en vídeo de la eroteca, de parte de la eroteca, un poco se alimentan, son hermanitos. Y sí, es eso. Y bueno, comentabas de que la idea surge por esta necesidad de cambiar un poco la imagen de la educación sexual. Pero, ¿cómo surge el interés del tema? Imagino que Katy hace 6 años, 7 años, ¿cuál era su idea? Bueno, no te pienses, yo no soy la creadora de Plátano Melón, yo soy parte del Ah, equipo. Me encantaría haber sido yo la de la idea o parte de la idea, pero soy parte de la empresa, ¿no? Del crecimiento de claro. todo esto. Y la idea de la temática sale por lo mismo que hablábamos antes, la necesidad Ujú. de arrojar luz en este tema, justo en este tema porque es un tema tabú, al fin y al cabo. Y al final, una de las fundadoras es mujer y sabe el desconocimiento que hay y los tabús que hay alrededor de la sexualidad femenina y fue un poco ya está, suficiente, ¿no? Vamos a hacer un cambio. Y vale, cambio. No, pero además tú eres parte de la imagen de Plátano Melón porque sales en las historias junto a Sí. otras chicas, también en el canal. Por eso es que tenía un poco la relación de que tú iniciabas parte de ese movimiento. Bueno, No, de bueno, yo referencia. tuve el gran placer y la gran suerte de formar desde muy tempranito parte del equipo de Plátano Melón y ayudar a construir esta comunidad a nivel mundial de personas que quieran aprender más sobre la sexualidad. Y comentabas también lo de los tabús y te quería preguntar sobre por qué crees que hay tantos tabús en cuanto a la sexualidad, ¿no? Porque hay Miedos mucho, quizás. bueno, aquí podemos entrar en temas mucho más profundos y ponernos a hablar de religión, Ujú. de ideologías de partidos políticos que han decidido ocultar cierta información. También podemos hablar bueno, principalmente de la religión, ¿no? Que nos hace creer que los hombres son superiores a las mujeres, en vez de que somos iguales, y le dan muchísima más importancia a la sexualidad masculina que a la sexualidad femenina, entonces empezamos a hacer estudios únicamente en hombres, a educar únicamente teniendo como referencia al hombre con pene. No hablamos de diversidad, no hablamos de sexualidad femenina. Y claro, eso se une a que no hay información, a que yo no sé, a que me dicen todo el rato, no te toques ahí, no mires eso está mal. Y claro, crecemos con miedos y esos miedos se transforman automáticamente en tabúes. ¿Y por qué crees que la educación o la investigación también está orientada al hombre? Bueno, porque es como se le ha puesto en el centro de todo desde hace muchísimo tiempo. O sea, creo que aquí para hablar concretamente de eso tendríamos que entrar en una conversación como Profunda. mucho más profunda, pero sí. Y pasa con todo, ¿eh? Recientemente, hace unos años, se descubrió, por ejemplo, que o sea, que los cinturones de los coches estaban hechos y pensados para la fisonomía de un hombre, no de una ¿Ah, sí? mujer, o el tema de los infartos, ¿no? Que siempre se ha dicho, te duele el lado izquierdo, se te endormece el brazo, y con las mujeres no siempre es así, de hecho no muchas veces se manifiestan así. O sea, quiere decir que no solo nos afecta en la sexualidad, sino en En muchas varios cosas. campos, claro. Me ha sorprendido con lo del cinturón de seguridad, no sabía eso. Ah, ¿viste? Y bueno, ya comentabas un poco acerca de eso y también quería comentar del tema de la educación sexual en escuelas. ¿Cómo Sí, es en España ese tema? yo creo que igual que en Latinoamérica. Súper Enseñamos muy poco. básico. Dime. Súper básico. Súper, pero básico nivel, pon un preservativo, tienes ovarios, tienes un útero, vas a tener la menstruación y ya está. O sea, nadie nos habla de, oye, vamos a conocernos, ¿no? Porque la sexualidad, en contra de lo que algunas personas piensan, no es simplemente el momento del acto sexual. La sexualidad va mucho más allá, va de nuestro género, de si nos sentimos mujeres, si nos sentimos hombres,
de nuestra orientación sexual, de el respeto hacia otras personas. Eso lo aprendemos en un ámbito de sexualidad, ¿no? De respetar a tus otros por igual. Y esto en las escuelas, al menos en España, no se ve, al menos no de forma curricular, en plan, de forma oficial. Hay colegios que lo hacen, pero eso depende mucho de qué colegios tienen estos recursos, estas ganas, este conocimiento, no es algo nacional. Y es una real lástima porque podríamos aprender mucho más y podríamos seguro ser mejor personas de lo que ya somos, ¿eh? O sea, no digo que seamos más personas Claro. por no saber de sexualidad, pero digo que seríamos muchísimo mejor. Por eso, repito, y perdón por ser tan pesada, la necesidad de Plátano Melón de sacar un libro que vaya directamente dedicado a los jóvenes, a hablarles a ellos en su idioma, en el momento en el que están y saber lo que necesitan saber. Para evitarnos esa charla. No sé si a ti te lo han dado, Fabricio. Si a ti tus papás se sentaron contigo una vez y te dijeron, mira, No, hijo, vamos a hablar de cómo poner un preservativo. ¿No? no, A veces, no. no. Lo aprendí por mi propia cuenta, en realidad. Y por Muchas internet veces también. pasa. Ahora muchas veces Y pasa. con canales como el tuyo. Bueno, También, como el de Plátano Melón. sí. Como el del equipo de Plátano Melón. Pues realmente es una lástima, ¿no? Que sea así o que estemos en la casa y los padres tengan ese miedo de dar la charla, de sentar a su hijo o su hija de 12 o 13 años, esos preadolescentes locos, que hemos sido todos, Claro. a explicarle algo que realmente a ti como padre o como madre te da vergüenza, pero porque no nos han, como que no nos han criado en un, oye, vamos a aprender de esto juntos. O tú como madre ya sabes de ese tema, entonces para ti es natural hablar de esto. Todo lo contrario. Ujú. O aprender de páginas porno, ¿no? Que es Total. lo peor que en realidad uno puede hacer porque simplemente no es real lo que está viendo ahí. Correcto. Y desde Plátano Melón siempre decimos que el problema no es la pornografía como película para erotizar tu mente. El problema de la pornografía muchísimas veces es el uso que le damos, ¿no? Cuando lo utilizamos para educarnos, como referentes de una educación sexual y no simplemente como lo que son, que es una película para distraerte, para erotizar tu mente, para lo que Ujú. sea, ¿no? Claro, al final es una película como puedes ver una acción, ¿no? Como puedes echarte a ver Star Wars. Quizás Claro, puedes ver exactamente. porno. Es que imagínate que la gente que nos pusiéramos a aprender a conducir con Fast and Furious, ¿no? O todo gas. Claro, Las calles serían una locura. claro. Bueno, también comentaste que en España no había una intención quizás por incluir en el currículo de educación ese tema, ¿no? Acá en Perú hace 3 años más o menos hubo un intento donde se incluía más que nada el tema de respeto a ambos géneros, la ideología de género. Ujú. Y salió un montón de gente a protestar diciendo de que quería enseñar sexo anal a sus hijos o enseñarles a masturbarse o que querían hacerlos que se volvieran gays. O sea, hubo una controversia respecto al tema, pero nada que ver, ¿no? Claro, imagínate, Fabricio, no sé, ¿tú eres bueno en mates? No, para Yo no, nada. me con el mismo equipo. Sí. Vale, pues imagínate que simplemente por enseñar un tema fuésemos capaces de ya saber, o sea, de hacernos expertos en ese tema o de que ese tema de alguna forma nos influenciara. Seríamos todos o matemáticos o ya Einstein o químicos y super, ¿sabes? Seríamos lo que nos enseñaran. Y es mentira porque a mí me estuvieron enseñando durante varios años de mi juventud los logaritmos y me preguntas ahora qué son y no se responde. Fueron varios años. ¿Eh? Ya. Entonces, quizás no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, sino que simplemente a veces no se te puede quedar, ¿no? O sea, No, claro, así te claro, obvio. intenten enseñar ciertas cosas. Pero aquí a lo que vamos es que imagínate que si por enseñarnos, no, esa gente que dice, ¿no? Que por enseñar educación sexual o por hablar de diversidad, su hijo va a acabar siendo gay, pues sería matemático también, señor mío. Claro. No es la realidad, simplemente son herramientas que esa persona tiene pues, para su futuro. ¿Y cómo es vista la homosexualidad en España? Bueno, eso es un tema bastante controversial porque hay un estudio de hace un par de años que puedes pensar que no, que está bien, pero todavía queda mucho por avanzar porque hay un estudio de hace
unos cuantos años que dice que en Madrid se comete al menos una agresión LGTBI fóbica cada 24 horas. Y Madrid fue hace no mucho la capital del orgullo mundial. Entonces es como, estamos bien, pero no estamos todavía, ¿no? Quería preguntarte si en qué punto el equipo se dio cuenta de que había una responsabilidad al momento de contar cosas. Uy, desde que empezamos sabíamos que teníamos una responsabilidad grande, aunque fuésemos 3 personas en redes sociales, no 3 seguidores. Y es verdad que supimos y nacimos sabiendo que nuestra responsabilidad por hablar desde un punto de vista profesional y veraz estaba ahí, ¿no? Desde siempre el equipo de Plata Melón también nace con un equipo de sexólogas que están detrás de todo el contenido que se realiza, ¿no? Porque está ese compromiso de un contenido profesional y veraz. Pero es verdad, cuando vamos creciendo en redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, te das cuenta de que hay cosas que por lo que sea quizás tú no contemplas y que tienes la suerte de tener un público, unos seguidores, que muy amablemente algunos, otros no tanto, te ayudan a darte cuenta de esas cosas que no necesariamente que falles, sino que te equivocas, o que dices mal, o que sin querer estás excluyendo a gente de algún colectivo, y te das cuenta de, es verdad que tengo un público allá afuera, bueno, que tenemos como Plata Melón un público allá afuera, y que hay que ser como muy, muy, muy conscientes de lo que publicamos y de cómo hablamos para no herir sin querer a nadie. Eso es muy importante, ¿no? Sí, además, hace unos días hacía otra entrevista con un amigo, se llama Raúl, y él hacía flyers para un centro de psicología y hablaba cómo aprendió al tema de las palabras, de que, por ejemplo, para hacer un flyer, una pancarta no puede decir el mundo de superhéroes, sino que tiene que decir el universo porque era más grande. O sea, hay un juego de palabras muy interesante que uno no presta atención a veces, ¿no? Claro, claro, porque tú estás en tu pequeño mundo, ¿no? Ajá. Con tus realidades, y cuando sales allá afuera te das cuenta de que tú eres una minísima parte de todo un mundo de gente, de realidades, de verdades, de que como siempre hablamos desde el respeto, hay que tener muchas cosas en cuenta para realmente no herir a nadie, porque nunca es nuestra intención. Y ahora otro tema, bueno, cercano siguiendo polémico quizás al igual que la homosexualidad en España. ¿Cómo ves tú el feminismo? ¿Y por qué crees que hay tanto desinformación, en especial por el lado masculino, ¿no? Bueno, no sé cómo lo verás tú, que eres un hombre, ¿no? Quizás puedes ayudarme y aportarme esa otra mitad, ¿no? Pero sí es verdad que si desde siempre ya nos han criado con esta visión de hombre provee, mujer está en la cocina, tal, cuando hablamos de hacer un cambio, ¿no? De pedir igualdad, hay mucha falta de información. Hay gente que se siente directamente atacada, en plan, es que si esto cambia yo voy a perder privilegios, o voy a, no sé qué se piensa. Realmente no sé, no sabría decirte qué hay en la mente de la gente que está en contra o que se siente atacada por este tema. No sé. Ojalá hubiese más información, pero también por parte de las instituciones, ¿no? No solo de cuentas, que hay muchas cuentas que hacen muy buen trabajo de divulgación de información, pero también tengo la sensación de que para llegar a ellas tienes que tener ese interés, ¿no? Por querer hablar del tema. Si no lo tienes, pues no lo vas a buscar proactivamente. No sé cómo lo ves tú. Personalmente, me parece una de las ideas revolucionarias en años, porque la diferencia de lo que pudo haber el marxismo, el socialismo, no es violenta, no busca un cambio brusco, es algo que viene durante años, y además hay con información precisa como ejemplo de Butler, lo hace unos meses para la universidad y me parece porque yo no tenía mucha información. A eso llegó mi pregunta, ¿no? Estoy en el libro, probablemente no tendría una cierta noción de lo que estoy diciendo. Pero me parece eso, ¿no? Una idea bastante interesante. Tengo la sensación de que la base de Y, de nuestros problemas muchas veces es el miedo. Muchas veces, no digo siempre. Pero, por ejemplo, con la sexualidad pasa con los tabúes, el miedo a algo nuevo, la desinformación.
Y ese es el tema. Si estamos desinformados y no tenemos el poder de la información, en muchos casos nos da miedo el cambio. Es una lástima. Y volviendo ya a Plátano Melón, me imagino que conforme fue creciendo, los comentarios o mensajes que llegaban a Instagram, YouTube, Facebook, se hicieron más habitual y por ende Sí. había gente con dudas o contando experiencias. ¿Cómo es esa interacción o cómo fue esas primeras sensaciones de ese tipo de cosas? Buah, es muy guay, es muy divertido. Bueno, divertido. Está muy bien porque mucha gente nos tiene como esos hermanos mayores, esa hermana mayor, Ujú. a la que preguntarle cosas que sabe que sabes que te va a contestar bien con sinceridad, pero que te va a guardar el secreto, ¿no? Que no va a ir a contarle a tus padres, mira lo que hizo, ¿no? Y mucha gente, es increíble, de verdad, Fabricio, es increíble la confianza que nos tiene la gente de contarnos cosas súper, súper personales, pero también te hace abrir los ojos de, wow, esta persona nos lo está preguntando a nosotros, que somos una marca, que sí estamos, detrás tenemos un equipo de sexólogas y de gente que realmente quiere contestaros, porque para eso estamos, ¿no? Para eso estamos en redes sociales. Pero dices, si me tienen que preguntar a mí es porque no tuvieron la oportunidad de preguntarle a sus padres y porque la única fuente de información sobre este tema que tienen somos nosotros. Y bien por una parte, Ujú. pero realmente preocupante por otra, ¿no? Porque estaría Claro. guay que hubiesen más. Pero siempre se les contesta con amor, con cariño y siempre desde la veracidad. Detrás de las respuestas de las redes sociales están nuestras sexólogas, porque recibimos preguntas sobre la sexualidad de todo tipo, ¿no? Y lo importante es hablar desde la veracidad y desde la profesionalidad. ¿Y qué tan sencillo es contactarlos por redes? Súper, súper. O sea, O sea, no, claro, a veces no, estamos me muy refiero a la desbordados, ¿eh? respuesta. Porque son muchas Ajá. personas las que nos contestan, que nos contactan, perdón, pero tenemos mails, en redes sociales es tan fácil como ir a nuestra página de Plátano Melón, en Instagram, por ejemplo, y enviar un mensaje directo o comentarnos una foto, depende de cómo te sientas más cómodo, más cómoda. Es bastante fácil, bastante. Y en relación con ese tema, me imagino que en todo el mundo hay gente irrespetuosa, ¿no? Sí. Llegan, no sé, quizás dick pics al DM de Plátano Melón o ese tipo de Ay, cosas. alguna ha llegado, sí. Y tienes ganas de, no sé, de contestarle algo en plan, se te va a caer, mira tú. Pero no puedes, obviamente porque eres profesional, ¿no? Primero eres persona, pero luego eres profesional. Intentamos hacerles ver a quién les están escribiendo, ¿no? Primero de todo el Ujú. respeto, pero que mucha gente quizás, ¿no? Por ver que estoy yo delante de las redes sociales, que quizás me están escribiendo a mí, pero luego dan cuenta o les hacemos darse cuenta que les están escribiendo una empresa, que realmente cualquier persona del equipo de comunicación, que tampoco aquí quiero meter miedo, Claro. faltas de respeto, y simplemente se les informa y ¿sabes? Se les bloquea. No ¿Y nos a metemos ti, nada. a ti en tu vida personal te ha pasado ese tipo de experiencias? No, y espero que no me pase, no os voy a decir cuáles son mis redes para que no lo hagáis. Sí, 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 es lo que he tenido claro a la hora de investigar. Tu nombre sale muy justo en Google en dos Sí, notas periodísticas, entonces. Y es ahora como para, que me da muy mal sí, ponerme users en redes sociales. también es mejor, ¿no? Bueno, creo yo, Bueno, por un tema de depende, privacidad. no, porque, a ver, hay, a nivel personal tengo una comunidad chiquitita, 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 pero muy queridos. Y siempre, casi siempre hablan desde el respeto, y eso es lo bonito, que entiendan con quién están hablando, que sí, que estamos hablando de este tema de la sexualidad, pero eso no, o sea, tengo la sensación de que hay personas, perdón, no muchas, hay personas Ujú. que se sienten que ya por hablar de sexualidad ya tenemos confianza para todo, ¿no? Y nos olvidamos de que no nos Claro. conocemos de nada, que no somos amigos ni nada, y que hay un respeto antes. Sí, es igual con lo que pasa no sé si en España usan el término vedette, Sí, que es una bailarina erótica, entre comillas. sí, Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Piensas que porque ese es su trabajo, puedes ajá. hacerle de todo, puedes comentarle ciertas cosas. No es así, Es, ¿no? Por ningún lado. no, y Fabricio, si aquí nos metemos en este tema de la violencia que hay hacia ese tipo de trabajadoras,
Da miedo, ¿no? A veces, ¿no? Claro, Porque es esto de creer que tenemos el derecho de hacer X o Y porque están bailando o porque estamos hablando de temas de sexualidad en redes sociales, abiertamente, sin tabúes. Eso ya quiere decir que te pueden insultar, que te pueden... Pero bueno, nunca entramos claro. acá. Para ir concluyendo, quería decirte palabras y que tú completes la oración, la frase. Ok, ok, give me. Y, y la primera es, experimentar es la clave para. Disfrutar. La segunda es, los tabúes son. Una caca. La siguiente es, el tamaño es. Relativo. La otra, el clítoris es. Muy grande. La siguiente, la pornografía. Son películas, es ciencia ficción. Los juguetes sexuales son. Muy divertidos. Innecesarios para quien quiera. Con mi sexualidad, yo. Me descubro. Plátano melón es. Volver a jugar. Bueno, gracias por haber estado aquí, con un par de inconvenientes quizás, pero de la manera Ay, más sí, amena posible. yo espero que la gente que está viendo o escuchando esto no esté escuchando las obras que hay justo debajo de mi piso, por favor. Porque si no van a estar en plan, vale, yo no voy a escuchar esto, qué horror. Pero, ay, por favor. Pero sí, no, así Sí. es desde aquí muchas ganas de publicado. Y a ver qué nos comenta la gente, qué dudas tienen Claro. sobre esto. Y que vaya más gente a visitar Plátano Melón porque al final es el mejor sitio que yo he Sí, encontrado para sexual. gracias. No, además que recientemente llegamos a México en concreto, pero poco a poco vamos a ir como por Latinoamérica. Porque hace falta, ¿no? Que este mensaje, que estas Llega vibras más gente. de color, sí, vamos a... Bueno, gracias Katy por haber estado acá. No, a ti. Muchas gracias. Bye.